Nosotros, como civilización, nos vemos obligados a operar con un conjunto de datos que es ridículamente limitado. Contemplamos con reverencia el abismo del universo, creyendo ingenuamente que somos capaces de abarcarlo en su totalidad, que vemos todo tal y como es. Y en esto reside nuestro error más profundo y fundamental. Intenten imaginar el siguiente escenario. Se les encomienda la tarea de descifrar el funcionamiento de la inteligencia artificial más compleja y autodidacta jamás creada. Pero para su análisis, solo se les concede acceso a un mísero 5% de su código fuente. Es un completo absurdo. Cualquier conclusión que extrajeran de un fragmento tan insignificante no sería simplemente imprecisa, sería radicalmente errónea, conduciéndolos en una dirección diametralmente opuesta a la verdad. Y es precisamente en esta paradójica situación en la que nosotros, la humanidad, nos encontramos actualmente. Toda nuestra física moderna, todo lo que es susceptible a nuestros instrumentos y mediciones, la luz en sus espectros visibles e invisibles, todos los tipos de radiación, la gravedad en su concepción habitual, newtoniana y einsteiniana. Todo ello constituye esos mismos y patéticos 5%. Nos enorgullecemos desmedidamente de la elegancia y el poder predictivo de nuestras leyes físicas, pero estas leyes describen apenas una fracción minúscula, casi insignificante, de la auténtica realidad. Este orgullo es comparable al de un hombre que, tras construir una excelente y robusta caseta para perros, se autoproclama un experto sin par en el arte de erigir rascacielos. Y es justamente en este escenario donde nuestra ignorancia es tan vasta, donde aparece el concepto de la materia oscura. La mayoría de la gente la percibe como una pieza faltante en el rompecabezas cósmico, como otro acertijo científico que simplemente necesita ser resuelto encontrando la fórmula correcta. Este es un enfoque fundamentalmente equivocado. La materia oscura no es un acertijo. Es una señal atronadora de un error sistémico en los cimientos mismos de nuestra comprensión del mundo. El universo nos está gritando, literalmente, que el 95% de su masa total funciona según reglas completamente diferentes y ajenas a nosotros. Reglas que ni siquiera hemos comenzado a vislumbrar. Esto no es solo una laguna en nuestro conocimiento, es una bofetada ensordecedora a nuestra arrogancia intelectual. Y la cosa no termina ahí. Algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo están desarrollando activamente una idea que, sin duda, a primera vista, suena a pura ciencia ficción, pero descartarla, sin profundizar en su esencia, sería el colmo de la miopía. El universo espejo. Suena intrigante, ¿verdad? Pero, ¿qué significa este término desde una perspectiva pragmática, ingenieril? No estamos hablando en absoluto de una copia mágica y fantástica de nuestro mundo, donde habita un doble malvado de Elon Musk con perilla. Una copia tan literal sería, muy probablemente, extremadamente ineficiente desde el punto de vista del gasto de información y energía. Se trata de un principio más profundo, una simetría fundamental inscrita en el tejido mismo de la existencia. Y si cada partícula elemental en nuestro universo observable tuviera un compañero invisible, una especie de socio en la sombra que interactúa con el mundo a través de una fuerza oscura completamente diferente, pero que al mismo tiempo está inextricablemente ligado a nuestra materia familiar a través del campo unificado de la gravedad. Y es aquí donde comienzan las preguntas auténticas y vertiginosas. ¿Es este mundo especular una copia exacta y completa del nuestro? ¿O rigen allí leyes físicas completamente distintas? ¿Es posible que el tiempo en él fluya en sentido inverso, del futuro al pasado? ¿O es toda esta concepción nada más que un elegante modelo matemático, un conveniente parche
que nos ayuda a cuadrar temporalmente nuestros cálculos hasta que ideemos algo más sofisticado. Debemos ser absolutamente honestos con nosotros mismos. No lo sabemos. Nos encontramos en la etapa más temprana, la más incipiente del conocimiento, de forma similar a como la gente en el siglo XV intentaría discurrir sobre los principios del entrelazamiento cuántico. Pero ignorar conscientemente esta posibilidad significa condenarnos voluntariamente a una permanencia eterna en la caverna de Platón, observando fascinados las sombras en la pared y creyendo sinceramente que esos contornos borrosos son el mundo entero. Nuestra principal tarea, nuestro deber como civilización, es encontrar la salida de esa caverna. Y muy posiblemente, la materia oscura sea precisamente esa señal, ese sendero que conduce hacia afuera, hacia la luz de la auténtica realidad. La fascinación por esta idea no es, en absoluto, nueva. En la historia de la ciencia, ya han existido teorías que postulaban la existencia de un universo dual que se mueve en dirección opuesta en el tiempo, donde la flecha del tiempo emana del mismo punto de entropía mínima que la nuestra, pero se dirige en sentido contrario. Según tal escenario, nuestro Big Bang no sería el comienzo absoluto de todo, sino más bien un punto de simetría universal, una especie de jano cósmico que mira simultáneamente en dos direcciones temporales opuestas. Otras hipótesis admitían que este reflejo sombrío estaría compuesto enteramente de antimateria, coexistiendo con nuestro mundo, pero separado de él por alguna barrera energética infranqueable. Y finalmente, el concepto más apasionante que agita la imaginación del gran público, la existencia de un duplicado perfecto de todo lo que conocemos, pero absolutamente invisible para nuestros sentidos e instrumentos, interactuando con nosotros exclusivamente a través de la gravedad. Un armazón silencioso e impenetrable, un esqueleto oculto que sostiene el cosmos visible, como un esqueleto de sombra sobre el que se sustenta la carne de la realidad. La dificultad reside en que, como toda idea verdaderamente potente, el universo espejo se ha transformado con el tiempo en una etiqueta extremadamente flexible que ha llegado a aplicarse para describir fenómenos completamente distintos y en ocasiones incluso contradictorios. Esta maleabilidad conceptual es extremadamente peligrosa, ya que crea la ilusión, la apariencia de una cierta unidad teórica donde, en realidad, solo existen suposiciones dispersas y sin conexión. Y esto es precisamente lo que se vuelve dolorosamente evidente al analizar en detalle los trabajos científicos recientes que han generado la actual ola de especulaciones. En lugar de un reflejo cósmico, ideal y simétrico, encontramos algo que se asemeja más a un mosaico roto y ensamblado con descuido. Un conjunto de partículas hipotéticas que, en el mejor de los casos, guardan un parecido remoto y superficial con los elementos de nuestro modelo estándar, pero que difieren de él en casi todos los aspectos clave y fundamentales. Imaginen que se acercan a un espejo y al mirarse no ven su propio rostro, sino el de un completo desconocido. Quizás el rostro de alguien famoso, carismático y absolutamente diferente a ustedes. Su primera impresión es de intriga, quizás incluso de divertida sorpresa, pero muy pronto es reemplazada por una inquietante sensación de extrañeza, de que algo está mal. No es un reflejo, es un impostor. Es exactamente esta sensación la que surge cuando uno se enfrenta a la suposición que algunos investigadores presentan como evidencia irrefutable de la existencia de un universo espejo. El autor de uno de tales estudios postula la existencia de alrededor de 100 partículas completamente nuevas, organizadas de una manera similar, pero en absoluto idéntica a la estructura de los quarks y leptones que conocemos. Difieren lo suficiente como para no encajar en la estricta definición de copia
pero al mismo tiempo son lo suficientemente parecidas como para sostener una narrativa seductora y fascinante. Estas partículas hipotéticas, según el modelo propuesto, podrían haberse agrupado activamente en las condiciones del universo primitivo, formando agujeros negros primordiales que, a diferencia de los ordinarios, no se vieron afectados por la radiación de Hawking y por lo tanto todavía vagan por el cosmos como la esquiva materia oscura. Esta posibilidad, hay que admitirlo, no es trivial. Los agujeros negros relictos en el papel de materia oscura sugieren la existencia de un universo donde una parte significativa de lo que llamamos estructura cósmica está compuesta por entidades invisibles y prácticamente indestructibles, testigos silenciosos de la primerísima fracción de segundo después del Big Bang. Pero aquí hay un detalle sustancial y de importancia crítica. Las pruebas de tal escenario son total y absolutamente indirectas. Es una hipótesis basada no en el descubrimiento de algo, sino, por el contrario, en su ausencia. En otras palabras, la incapacidad durante años para detectar partículas de materia oscura en numerosos experimentos lleva a la conclusión de que, quizás, estas no interactúan de ninguna manera con nuestros instrumentos. Es similar a intentar demostrar que una habitación está vacía sin abrir la puerta, simplemente escuchando atentamente la ausencia de cualquier sonido desde el interior. Esta forma de razonamiento no es infrecuente en la física teórica, pero en este caso particular, se adentra en un territorio especialmente peligroso y movedizo. La línea entre una hipótesis científica plausible y la pura ficción se vuelve extremadamente delgada, y las teorías no falsables, es decir, aquellas que en principio no pueden ser puestas a prueba, ganan cada vez más popularidad bajo el amparo de la sofisticación y complejidad matemática. El universo espejo deja de ser una hipótesis científica concreta y para algunos se convierte en una pantalla conveniente sobre la cual se proyectan todas nuestras esperanzas, miedos y las flagrantes lagunas en nuestra comprensión del universo. La preocupación no surge de la audacia de la suposición en sí, sino del uso activo de una narrativa cautivadora para enmascarar su naturaleza especulativa y conjetural, prácticamente inaccesible a cualquier tipo de verificación experimental. En este punto, es imposible no sentir una creciente tensión interna. Nos hemos topado con la clave real para desentrañar el gran misterio de la materia oscura, ¿o es este simplemente otro ejemplo vívido de cómo la física fundamental puede sucumbir al irresistible encanto de las metáforas hermosas? Además, ¿acaso la necesidad misma de atraer constantemente la atención pública y, lo que es más importante, la financiación, no deforma la manera en que se presentan tales conceptos tanto al público en general como a la propia comunidad académica? Existe un microconflicto oculto y profundo entre el noble deseo de explorar lo desconocido y el estricto deber de adherirse a los principios de integridad y verificabilidad científica. Y es precisamente en este campo de alta tensión donde existe el concepto del universo espejo, increíblemente seductor, pero envuelto en densas sombras de duda. Me intriga no solo la esencia misma de estas teorías, sino también lo que su creciente popularización dice sobre el estado de la ciencia contemporánea. Cuando una idea tan alejada de una definición científica estricta se cuela en los titulares de los periódicos de todo el mundo y recibe la aprobación tácita de prestigiosas revistas científicas y universidades, estamos obligados a preguntarnos: ¿nos estamos acercando a la verdad auténtica o simplemente estamos perfeccionando el arte de contar historias fascinantes y absorbentes? La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta, como un reflejo borroso y tembloroso que no logramos descifrar. Y sin embargo,
En esta nebulosa hay algo que nos atrae irresistiblemente, algo que insinúa sutilmente que la revelación verdadera y grandiosa aún está por llegar. Porque, quizás, si miramos con más atención, no veremos simplemente nuestro reflejo, veremos algo que, por definición, no debería estar allí. Y es justo aquí, en este punto de anomalía, donde la verdadera historia comienza. El reflejo en los detalles. Imaginen por un momento que se despiertan en un día completamente normal. Se acercan al grifo de la cocina, lo abren y al tomar un sorbo de agua, sienten en ella algo sutilmente diferente. El sabor es el mismo. La transparencia es perfecta, pero hay una sensación casi intangible, al borde de la percepción, de que esta agua no es del todo suya. No pueden explicar por qué, no encuentran las palabras, pero intuitivamente saben que algo no está bien. Es precisamente de esta manera que conceptos como el universo espejo comienzan a filtrarse en nuestra vida cotidiana, incluso sin que seamos conscientes de ello. No como debates abstractos y distantes entre físicos en conferencias ultra especializadas, sino como pequeñas y silenciosas distorsiones que influyen sutilmente en nuestra interpretación del mundo que nos rodea. Cuando hablamos de materia oscura y universos paralelos, muchos se imaginan involuntariamente en un laboratorio frío y estéril, rodeados de equipos complejos que cuestan miles de millones de dólares. Pero en el fondo de nuestro ser, estas ideas grandiosas resuenan sutilmente con algo mucho más personal e íntimo, con la conciencia cotidiana del simple hecho de que no todo lo importante en este mundo es visible. ¿Cuántas veces en la vida han confiado en alguien sin tener ninguna prueba concreta de su fiabilidad? ¿Cuántas veces han tomado una decisión trascendental basándose más en la intuición, en una voz interior, que en hechos secos y razonamientos lógicos? La física de vanguardia y la vida humana cotidiana, por extraño que parezca, se enfrentan al mismo dilema fundamental: la necesidad de actuar basándose en aquello que no se puede ver ni medir, pero que se puede sentir claramente. Los científicos postulan la existencia de la materia oscura porque observan efectos gravitacionales en el cosmos que son imposibles de explicar con las leyes de la física que conocemos. Ustedes experimentan algo muy similar cuando de repente se dan cuenta de que existen fuerzas invisibles que moldean su vida, pero no pueden identificar con precisión su origen. La mirada casual de un extraño que cambia inexplicablemente su estado de ánimo para todo el día. Una conversación aparentemente insignificante que ajusta subrepticiamente sus planes a largo plazo, o ese día en que, al parecer, todo se confabuló en su contra sin ninguna razón visible. Todo esto son las anomalías gravitacionales de la experiencia humana, los hilos invisibles que guían suave pero persistentemente el rumbo de su vida. En este sentido, el universo espejo es mucho más que un simple concepto físico. Es una metáfora viva y palpitante de nuestra propia psique. Dentro de cada uno de ustedes hay una especie de espejo interior que refleja no solo quiénes son en este momento, sino que también proyecta innumerables versiones posibles de quiénes podrían llegar a ser. Con cada elección que hacen, con cada impulso reprimido o realizado, alimentan con energía uno de esos reflejos, como si un centenar de partículas internas invisibles, exactamente como esas partículas hipotéticas del estudio que discutimos, libraran una lucha continua por el derecho a formar la masa total de su personalidad. Algunos de estos yo potenciales permanecen inactivos, como sombras invisibles, mientras que otros se materializan en decisiones y acciones concretas, definiendo su trayectoria vital única. Consideremos un ejemplo simple y cotidiano:
la decisión de mudarse a una nueva ciudad. Para algunos, es una cuestión puramente práctica que se reduce a cifras: trabajo, costo de vida, oportunidades de carrera. Pero a un nivel más profundo, subconsciente, siempre hay aspectos invisibles que inclinan la balanza en una u otra dirección. En esta elección participan de forma invisible miedos no expresados, fantasmas del pasado, recuerdos que tiran persistentemente hacia atrás y visiones nebulosas del futuro que aún no se han hecho realidad, pero que ya poseen su propia gravedad. Estas fuerzas no son registradas por ningún detector de racionalidad. Son su materia oscura, personal. Y al igual que en el caso de los físicos, el hecho de que ignoren estas fuerzas no significa en absoluto que no influyan en cada uno de sus pasos. Existe otro paralelismo, bastante desagradable: la distorsión deliberada o inconsciente de la información. De la misma manera que una prestigiosa universidad puede publicar un sonado estudio sobre el universo espejo con ilustraciones coloridas que transmiten de forma imprecisa y a veces incorrecta su verdadera esencia, nosotros también creamos constantemente comunicados de prensa personales. Las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás para que nuestra propia vida parezca más coherente y significativa. ¿Cuántas veces han suavizado ligeramente, o por el contrario, exagerado los detalles de alguna anécdota para que suene más lógica y favorable para ustedes? En el fondo, todos somos curadores y guardianes de nuestra propia realidad, decidiendo unilateralmente qué mostrar al mundo y qué ocultar para siempre en la sombra. Y a menudo, llegamos a creer tan firmemente en este reflejo editado y embellecido que olvidamos por completo la esencia verdadera, a veces incómoda, de lo que realmente sucedió. En física, cuando una hipótesis se sustenta únicamente en evidencias indirectas y poco convincentes, puede significar que estamos persiguiendo desesperadamente un espejismo. ¿Y en la vida? ¿Cuántos de nuestros ambiciosos proyectos, relaciones cercanas y firmes convicciones se basan en interpretaciones erróneas o en una ausencia total de información fiable? ¿Con qué frecuencia seguimos obstinadamente un camino simplemente porque parece correcto, ignorando conscientemente las numerosas señales de la fragilidad de sus cimientos? La idea de que posiblemente no vivimos en el universo real, sino en una versión especular y muy distorsionada de él, es igualmente inquietante, tanto para la ciencia rigurosa como para nuestras propias personalidades. Y si el reflejo en el que más confiamos, nuestra propia imagen de nosotros mismos, es tan impreciso y alejado de la realidad como el concepto popular del mundo al otro lado del espejo, impuesto por los medios de comunicación? Y si estamos construyendo toda nuestra vida sobre un conjunto de partículas internas ficticias, hermosas y convincentes en teoría, pero completamente vacías de contenido real, reconocer esta posibilidad alarmante no es una capitulación ni una muestra de debilidad. Al contrario, es el primer y más importante paso para, un día, armarse de valor, romper ese espejo deformado y finalmente entrar en contacto con la realidad auténtica y sin distorsiones. Por eso, esta conversación trasciende con creces los límites de la astrofísica teórica. Trata sobre ustedes, sobre mí, sobre cómo cada uno de nosotros filtra, distorsiona e interpreta diariamente el mundo que nos rodea, al darnos cuenta de que la realidad visible es solo una pequeña parte de algo mucho, inconmensurablemente más grande. Abrimos un espacio interior para dudar de lo que hasta ayer parecía inamovible e indiscutible. No se trata solo de encontrar respuestas prefabricadas, sino de aprender a formular las preguntas correctas y profundas, aquellas
que desvelan lo que está tan cuidadosamente oculto a una mirada superficial. Si este viaje mental provoca, inquieta o los inspira, significa que hay algo dentro de ustedes que responde vívidamente a esta llamada al conocimiento. Por lo tanto, antes de continuar, aprovechen la oportunidad para suscribirse a este canal y darle me gusta a este video. Háganlo no por un algoritmo desalmado, sino para que podamos seguir manteniendo este diálogo importante. Un diálogo que no se conforma con respuestas simples y ya hechas. Pero comprendan, lo que estamos examinando aquí sigue siendo la capa superficial. La verdadera espiral de descubrimientos en la que muchos evitan instintivamente sumergirse se presenta en el libro electrónico La mente del creador. El enlace se encuentra en el comentario fijado o en el código QR en pantalla, pero les recomiendo encarecidamente que lo lean solo si están realmente preparados para enfrentarse a algo nunca antes visto. Porque, en última instancia, comprender el universo espejo es también comprender profundamente el propio reflejo y tomar una decisión crucial: continuar simplemente observándolo o dar un paso y atravesar el espejo, una fractura invisible en el tejido de la realidad. Si existe un punto en la ciencia donde la física rigurosa deja de ser un conjunto ordenado de leyes y se transforma en un abismo conceptual sin fondo, es precisamente cuando empezamos a hablar en serio sobre aquello que es fundamentalmente imposible de medir. Y eso lo cambia absolutamente todo. El concepto del universo espejo, que antes parecía una mera curiosidad exótica para intelectuales, ahora reclama de repente el papel de una fuente de información potencialmente insustituible para explicar no solo el enigma de la materia oscura, sino también los numerosos defectos estructurales de nuestro propio y aparentemente coherente modelo de la realidad. Es aquí donde la narrativa deja de ser cómoda y predecible. ¿Alguna vez han notado cómo algunos misterios en la vida no se resuelven con el tiempo, sino que simplemente se multiplican, volviéndose cada vez más intrincados? Es como el intento desesperado de rastrear el curso de un río subterráneo. Cada nuevo hallazgo, cada cueva descubierta, no nos acerca al anhelado origen, sino que nos desvía hacia otra ramificación oscura que conduce aún más profundo, a laberintos cuya existencia ni siquiera sospechábamos. La materia oscura es ese río invisible y poderoso. Descubrimos su presencia intangible al observar cómo galaxias enteras giran a una velocidad inconcebible que debería haberlas desgarrado hace mucho tiempo, y cómo cúmulos estelares gigantescos mantienen su integridad a pesar de una flagrante falta de masa visible para su contención gravitacional. Pero cada vez que intentamos capturar esta materia misteriosa directamente, con nuestros detectores más sensibles, se nos escapa como la arena más fina entre los dedos. Y aquí es donde surge una profunda disonancia cognitiva. Si la materia oscura realmente está compuesta de partículas espejo, podrían estar danzando a nuestro alrededor ahora mismo, atravesando nuestros cuerpos, las paredes de nuestras casas, el planeta mismo por miríadas, y ni un solo detector, ni siquiera el más perfecto, las registraría. Imaginen que caminan por la concurrida calle principal de una metrópolis, pero no ven a nadie, sintiendo solo la presión invisible, la densidad del espacio común creado por una multitud de fantasmas. Ahora, extiendan mentalmente esa sensación a todo el cosmos. Esta hipótesis nos exige no solo aceptar humildemente la existencia de un otro lado, sino también admitir que éste puede superponerse literalmente a nuestra propia realidad, como dos películas diferentes proyectadas simultáneamente en la misma pantalla, con tramas independientes, pero inevitable y extrañamente entrelazadas.
Si el hecho de que el universo espejo realmente existe e interactúa con nuestro mundo exclusivamente a través de la gravedad es cierto, esto implica algo asombroso. La mayor parte de lo que determina el destino de nuestro cosmos, su estructura, evolución y desenlace final, no pertenece a lo que solemos llamar nuestro universo. Es como una invitación a un grandioso juego cósmico cuyas reglas son establecidas por jugadores invisibles. Pueden creer ingenuamente que controlan completamente la situación, pero en realidad simplemente están reaccionando de forma refleja a las acciones de fuerzas que no pueden ver ni comprender. Existe una teoría aún más audaz y por ello más inquietante. Algunos físicos teóricos sugieren que el universo espejo no es simplemente una acumulación estática y paralela de partículas, sino un sistema dinámico que reacciona sensiblemente a los eventos en nuestro universo. En este escenario, cada evento gravitacional importante aquí, la fusión de agujeros negros, la explosión de una supernova, la colisión de galaxias, podría generar ondas de respuesta, una especie de eco en el universo espejo. Y de la misma manera, los eventos que ocurren allí podrían causar efectos sutiles, pero medibles aquí. Esta interconexión silenciosa y profunda significa que habitamos en un cosmos único e interdependiente, donde la historia de un lado se refleja sutilmente en el otro, formando estructuras a gran escala e incluso, quizás, influyendo en las condiciones para la aparición de la vida. Y ahora, deténganse un momento y piensen. ¿Y si algunas de las anomalías que ya hemos registrado, pero no podemos explicar? Extraños eventos gravitacionales sin causa visible, fluctuaciones inexplicables en la radiación de fondo de microondas, cambios imprevistos en la tasa de expansión del universo, fueran en realidad una interferencia directa, ecos de eventos del otro lado. Esto lo cambia todo. Ya no estaríamos hablando de un universo cerrado y autosuficiente, sino de una realidad permeable con fronteras porosas, a través de las cuales podría filtrarse no solo la influencia gravitacional, sino quizás también información, y tal vez, incluso, energía. Pero el mundo de la física es extremadamente cauto. Las ecuaciones permiten el juego conceptual más audaz, pero el método científico riguroso exige pruebas irrefutables. Y aquí surge la principal cuestión práctica. ¿Cómo? ¿De qué manera se puede detectar algo que, por su propia definición, no interactúa ni con la luz ni con ninguna forma de materia ordinaria? Algunos grupos científicos están tratando de encontrar respuestas indirectas a esta pregunta. Buscan distorsiones apenas perceptibles en las trayectorias de las galaxias enanas satélites, escudriñan en busca de patrones simétricos y antinaturales en los efectos de las lentes gravitacionales, y escuchan los débiles ecos en las señales de las ondas gravitacionales que podrían ser las firmas de cataclismos cósmicos especulares. Por ahora, nada concluyente. Pero he aquí un detalle metodológico incómodo. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia, especialmente cuando se trata de algo que teóricamente podría no proporcionarnos nunca una evidencia directa e irrefutable de su existencia. Es una verdadera trampa cognitiva. Si admitimos que algo puede existir incluso en ausencia total de pruebas directas, ¿cómo podemos distinguir una hipótesis visionaria y revolucionaria de una fantasía sofisticada y matemáticamente hermosa? Es precisamente en esta delgada frontera donde la ciencia y la filosofía se miran con profunda sospecha. La física exige números, predicciones precisas y experimentos repetibles. La filosofía, por su parte, nos recuerda amablemente que incluso los propios números y axiomas surgen de premisas invisibles, de supuestos básicos sobre la naturaleza de la realidad que tampoco podemos medir
en el sentido estricto de la palabra. Y es en este preciso momento cuando el concepto de universo espejo trasciende los límites del laboratorio. Comienza a entrar en contacto directo con nuestra lógica cotidiana y nuestra experiencia vital. ¿Cuántas veces en la vida han tomado una decisión importante guiados por un cálculo interno invisible, una intuición que era imposible de demostrar lógicamente, pero que se sentía como la única correcta e inevitable? ¿Cuántas relaciones, oportunidades y riesgos han aceptado o rechazado sin basarse en datos concretos y verificables, sino simplemente porque algo en su interior les decía que ese era el camino correcto, o por el contrario, el equivocado? Es como si cada persona tuviera su propia física interna oculta, su propio conjunto de fuerzas no contabilizadas e interacciones invisibles que moldean sus trayectorias vitales. La analogía va aún más lejos. En física, cuando dos teorías diferentes describen igualmente bien los mismos fenómenos, pero una de ellas requiere la introducción de un menor número de entidades invisibles, instintivamente preferimos la más simple. Es el famoso principio de la navaja de Occam. Pero ¿qué hacer cuando la teoría más simple es fundamentalmente incapaz de explicar lo que observamos? Es esta contradicción fundamental la que impulsa incluso a los científicos más escépticos a considerar hoy abiertamente la posibilidad de la existencia de un universo espejo. Quizás la física moderna se está acercando a ese punto de inflexión en el que, para preservar la coherencia del panorama general del mundo, será necesario aceptar una complejidad aún mayor y no intuitiva. Y esto hiere profundamente nuestra tendencia innata a la simplificación y a la búsqueda de soluciones elegantes. Algunos investigadores sostienen que el universo espejo podría ser una especie de atajo para unificar una serie de anomalías cosmológicas dispares en un único cuadro coherente. Otros van aún más lejos. Sugieren que esta realidad duplicada podría servir como un gigantesco almacén de información, resolviendo elegantemente paradojas tan profundas como el problema de la pérdida de información en los agujeros negros. Dentro de esta lógica audaz, todo lo que desaparece irrevocablemente aquí podría conservarse de forma segura allí, inaccesible para nosotros, pero guardado íntegramente. Suena completamente absurdo, y quizás lo sea, pero también suena peligrosamente elegante. ¿Y si la vida, tal como la conocemos, también tuviera su reflejo allí? No una copia exacta de ustedes personalmente, sino una especie de traducción fundamental de su configuración informacional al lenguaje de las leyes y partículas de ese otro universo. Esta idea coquetea peligrosamente con la ciencia ficción, pero conlleva una inquietud existencial totalmente legítima. Si algo así fuera real, significaría que somos solo una de las muchas versiones posibles de nosotros mismos, y que una gran parte, quizás la principal, de nuestra verdadera existencia podría transcurrir en lugares o estados que nunca podremos experimentar directamente. Tales razonamientos son desestabilizadores. Nos obligan a admitir que nuestras nociones más arraigadas sobre la identidad, la causalidad e incluso el libre albedrío podrían basarse solo en la mitad de la historia completa. Es como leer un libro fascinante y absorbente sin siquiera sospechar la existencia de un segundo volumen, escrito simultáneamente, cuyos capítulos cambian radicalmente el significado del primero, aunque el lector ni siquiera se dé cuenta. Así que, quizás, la pregunta correcta no es ¿existe el universo espejo? Sino, ¿qué cambia para nosotros si existe? Porque si esta realidad paralela realmente influye en la nuestra, ya no podemos considerarnos observadores neutrales.
Somos piezas en un gigantesco tablero de ajedrez que se extiende mucho más allá de lo que vemos. Y cualquier jugador invisible puede mover en cualquier momento las piezas que, ingenuamente, creemos controlar por completo. Pero hay algo aún más radical. ¿Y si el universo espejo no es otro universo, sino una dimensión oculta que existe dentro de nosotros mismos, que simplemente aún no hemos aprendido a percibir? En ese caso, no estaríamos hablando de dos sistemas separados que interactúan, sino de un único sistema, pero extremadamente mal estudiado por nosotros. Esta hipótesis borra por completo las fronteras habituales y sugiere que todo el misterio no reside en algún lugar allá afuera, en el cosmos distante, sino más bien en las limitaciones fundamentales de nuestro propio aparato sensorial e intelectual. Si esto es así, la mayor revolución en el conocimiento no será tecnológica, sino cognitiva. No dependerá de telescopios más potentes o detectores más sensibles, sino de un cambio radical en nuestra forma de pensar y modelar la realidad. Quizás la puerta al universo espejo no se abra con una llave partícula física, sino con un salto puramente conceptual que aún no nos hemos atrevido a dar. Y cuando surge una posibilidad tan abrumadora en el horizonte, algo cambia sutilmente dentro de nosotros, porque empezamos a darnos cuenta de que no solo el cosmos puede tener un lado oscuro y oculto, sino también la propia conciencia humana. Y quizás, al explorar el espejo del universo, en realidad encontramos el espejo de nosotros mismos, lo que, en última instancia, significa una cosa. Esta búsqueda no nos ofrece respuestas garantizadas, pero promete sacudir hasta los cimientos toda nuestra confianza. Y es justo aquí, al borde de esta inminente fractura, donde la historia deja de ser ciencia pura y se convierte en un territorio donde todo, absolutamente todo, podría estar a punto de reconfigurarse irreversiblemente. El eco de las sombras. En el año 2016, un grupo de astrónomos, mientras realizaban observaciones rutinarias, descubrieron algo que parecía completamente absurdo y contrario a la lógica. Una galaxia enana que orbita nuestra Vía Láctea, llamada Dragonfly 44, tenía una masa estimada similar a la de nuestra propia galaxia,